Hola a todos, mi nombre es Eva Vallecillo, soy parte del grupo número 7 y el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestra investigación que lleva como tema influencia del periodismo digital en la opinión pública de los jóvenes universitarios. Este informe está compuesto de 5 capítulos y cada uno de nosotros vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. En el capítulo número 1 tenemos lo que es la introducción. Nuestra investigación se titula Influencia del periodismo digital en la opinión pública de los jóvenes universitarios. Para dar apertura, debemos reconocer que el periodismo digital ha revolucionado la producción de contenido a través de redes sociales y sitio web. Sin embargo, esta inmediatez trae consigo un reto crucial que es la calidad informativa y la proliferación de noticias falsas. El pronóstico de este capítulo 1 es plantear formalmente este fenómeno en analizando cada entorno digital y cómo éste influye en el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios de CEUTEC en el campus de Tegucigalpa. Tenemos los antecedentes de investigación y es que en Honduras la literatura exacta sobre periodismo digital y opinión pública es limitada, por lo que recurrimos a estudios y entornos virtuales y tecnologías de la información y la comunicación que destaca brevemente los aportes locales. Al revisar la literatura en nuestro país, identificamos una escasez de estudios directos sobre la relación exacta del periodismo digital y la opinión pública. No obstante, nos sustentamos en sólidos antecedentes académicos nacionales. Por ejemplo, Yuc de León, en 2022, concluyó que aunque los universitarios hondureños dominan la tecnología, adolecen de un pensamiento crítico y riguroso al procesar contenido que ven en Internet. Y asimismo, investigaciones en casa, que fue en la biblioteca de CEUTEC, es que como lo dio Raudales en 2018 y Amador en 2017, es que confirman que la expansión de Internet y el entorno comunicativo condicionan fuertemente las posturas y percepciones sociales de los jóvenes. Proseguimos y está lo que es el planteamiento del problema. El avance tecnológico creó un ecosistema inmediato pero vulnerable sobre la manipulación informativa y las fake news. Los jóvenes son principales consumidores en Internet, por lo que su criterio es moldeado como por los medios seleccionan y presentan noticias. Esto nos lleva a lo que es el planteamiento del problema, que es que el periodismo digital opera en inmediatez, facilitando la desinformación y la manipulación que menoscaban la credibilidad de los medios, dado que los jóvenes universitarios son los principales usuarios de estos entornos. Ahora, en cuanto a las preguntas y objetivos de investigación, tenemos que para dar respuesta a esta problemática, nos trazamos como objetivo general, que es analizar la influencia del periodismo digital en la formación y opinión pública de los jóvenes universitarios de CEUTEC. También por eso nos basamos en las encuestas que nos dirigimos a estos universitarios en este año que es 2026. De este objetivo se desprenden nuestras preguntas y objetivos específicos orientados a evaluar 4 aspectos clave. Primero, la frecuencia con la que consumen noticias. Segundo, el nivel de credibilidad que se le conceden. Tercero, tenemos lo que es cómo emplean las redes sociales para informarse. Y por último, cuarto, que es evaluar su nivel de alfabetización mediática frente a las fake news. Ahora tenemos lo que es la variable de investigación, que nuestra estructura metodológica descansa sobre las siguientes variables. Variable dependiente, que tenemos que es la opinión pública de los jóvenes universitarios, entendida como un conjunto de juicios y posturas que desarrollan sobre la realidad social. Y como variables independientes tenemos lo que es que inciden en ellas y cómo las medimos, como por ejemplo la frecuencia de consumo informativo y la credibilidad percibida por los medios, el uso de las redes sociales como la fuente de información y la alfabetización mediática, es decir, su capacidad crítica de evaluación ante las noticias que vemos en Internet.
Ahora seguimos con lo que es la justificación y la delimitación, que esta investigación se justifica plenamente en diversos ámbitos, desde el punto de vista teórico, que actualiza las teorías clásicas de la comunicación en el entorno digital contemporáneo, y en lo práctico y social provee herramientas para promover el consumo consciente y vital para construir la ciudadanía estudiantil en crítica y protegida a la desinformación. Y metodológicamente, que es que propone instrumentos aplicados directamente a nuestra población, como lo son las encuestas. Finalmente, el estudio se delimita de forma precisa en la Universidad Tecnológica de Centroamérica, CEUTEC, en el campus de Tegucigalpa, ejecutándose durante el año 2026. Con este planteamiento, cedo la palabra a mis compañeros para profundizar el sustento teórico de nuestra investigación. Buenas noches, mi nombre es Andy Contreras y les voy a hablar un poco sobre lo del marco teórico que está basado en las variables de investigación. Bueno, sobre las variables utilizadas en la investigación, pues tenemos una variable dependiente, que es la opinión pública de los estudiantes universitarios. ¿Por qué se utilizó? Pues porque esta variable se eligió porque representa el resultado principal que se busca estudiar, o sea, permite conocer cómo el consumo de información digital influye en las ideas u opiniones, percepciones y postura de los jóvenes universitarios, ¿verdad? Frente a temas asociados a políticos y a la actualidad. Es la variable que cambia según la influencia de los medios digitales. Seguidamente con las variables independientes, tenemos, perdón, como frecuencia del consumo de noticias. Es el tipo de variable independiente, ¿verdad? Se utilizó pues porque permite medir qué tan seguido los estudiantes consumen noticias en plataformas digitales, ¿verdad? Eh, Mientras mayor sea la exposición al contenido informativo, mayor puede ser el impacto de la construcción de opiniones y en percepción a la realidad. Eh, Otra variable que fue credibilidad de los medios sigue siendo variable independiente, ¿verdad? Pues se utilizó pues porque influye para identificar el nivel de confianza que tienen los jóvenes hacia los medios digitales, la credibilidad, influye directamente en si una noticia es aceptada, compartida o utilizada para formar opiniones responsables y que todo sea veraz. Eh, Como otra variable sería el uso de las redes sociales. Es igual, sigue siendo variable independiente, ¿verdad? Pues esta variable se utiliza pues porque las redes sociales son actualmente uno de los principales espacios donde los universitarios consumimos demasiada información, pues permite analizar cómo estas plataformas afectan a la formación de opiniones y pues sobre todo el comportamiento informativo. Eh, Otra que es súper importante, que viene siendo la alfabetización mediática, sigue siendo tipo de variable independiente, ¿verdad? Pues se incorporó, pues porque ayuda a evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para interpretar eh, críticamente la información, donde tenemos derecho, ¿verdad?, a interpretar, reconocer noticias falsas y verificar fuentes antes de generar una opinión, pues porque no vamos a agarrar cualquier información, primero tenemos que ver muchas fuentes confiables, pues porque no podemos ver lo primero, o sea, no podemos creer lo primero que vemos, pues porque no sabemos si es real o no es real, ¿verdad? Entonces, ya como un resumen general sobre las variables, pues la investigación busca demostrar que el periodismo digital influye directamente en la opinión pública de los jóvenes. Factores como la frecuencia con que consumen noticias, la confianza que depositan a los medios, el uso constante, ¿verdad?, de las redes sociales y el nivel de alfabetización eh, mediática que puede modificar la manera en que se interpretan los acontecimientos y se construyen sus opiniones. Aunque también tenemos que saber que el periodismo
digital facilita el acceso rápido a la información, que ya no es como que vamos a ir y a buscar una noticia en el periódico, porque rapidito, pasó un accidente en tal lado, lo primero que uno hace es ir, buscar en TikTok y así, entonces también se presentan retos como la desinformación también, ¿verdad? Y la pérdida de confianza que algunas fuentes haciendo necesario desarrollar un pensamiento más crítico en los estudiantes. Cuando nos referimos a las noticias falsas, no sé, creo que no soy la única que muchas veces entro a TikTok y siempre les pasa a los de HCH que, ay, se murió tal persona de HCH y entonces ahí es donde, o sea, las personas no sabemos utilizar a veces las fuentes de información y las plataformas digitales como para compartir algo que en realidad valga la pena, sino que a veces todas las personas prácticamente de mayor edad es la que son las primeras en caer como en noticias falsas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pues porque las plataformas digitales, así como informan, también desinforman. Y pues los dejo con mi siguiente compañero que les va a seguir desarrollando un poquito más. Bien, buenas noches, mi nombre es Sonia Mendoza. Hoy les voy a presentar el capítulo 3 de nuestra investigación, el cual pues corresponde a la metodología de la investigación, donde explicamos cómo se desarrolló el estudio sobre la influencia del periodismo digital en la opinión pública de los estudiantes universitarios. Comenzando en la parte del enfoque, pues en primer lugar, nuestro estudio tiene un enfoque mixto, ya que combina métodos cuantitativos y cualitativos. Esto significa que no solo se recolectaron datos numéricos mediante encuestas, sino que también pues información más profunda, esto a través de entrevistas. Este enfoque nos permitió tener una visión más compleja del fenómeno estudiado, ya que pues integra datos estadísticos como opiniones y experiencias de los estudiantes. En el método utilizamos un método no experimental. Eso significa que no se manipularon variables, sino que solo se observaron los fenómenos tal y como ocurren en su entorno natural. Es decir, que analizamos cómo los estudiantes consumen información digital sin intervenir en su comportamiento. Esto permitió obtener datos reales sobre sus hábitos y percepciones en un momento específico. Pasando al tipo de estudio, fue exploratorio, ya que aborda un tema que, aunque ya ha sido investigado, aún necesita mayor análisis en el contexto universitario. Este tipo de estudios nos permite identificar variables como el consumo de noticias, la credibilidad de los medios, el uso de redes sociales y alfabetización mediática. Todo esto sin necesidad de plantear hipótesis rígidas, sino buscando una comprensión general del fenómeno. Pasando a diseño de la investigación, el diseño de la investigación es transversal, ya que la correlación de los datos se realizó en un solo momento del tiempo. Esto pues nos permitió analizar la situación actual de los estudiantes universitarios en el año 2026 respecto al consumo del periodismo digital. Además, pues estudios similares han demostrado que el uso de medios digitales influye en la forma en que los jóvenes se informan, aunque también puede generar problemas como sobrecarga de información o dificultad para verificar noticias. En fuentes de información, esta investigación utilizamos fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias fueron los propios estudiantes universitarios de quienes se obtuvo la información. Por otro lado, las fuentes secundarias consisten en estudios, artículos y tesis previas relacionadas con el consumo de medios digitales. Estas fuentes nos ayudaron a comparar resultados y fortalecer la base teórica del estudio. En conjunto, ambas fuentes permitieron que la investigación fuera completa y fiable. En instrumentos para la recolección de datos utilizamos encuesta y entrevista. Encuesta como herramienta cuantitativa aplicada a estudiantes para conocer sus hábitos de consumo en noticias digitales. Y la entrevista como herramienta cualitativa para profundizar en sus experiencias y opiniones. Estos instrumentos permitieron obtener información tanto numérica como descriptiva. Y variables de estudio, eh, pues finalmente las variables analizadas fueron opinión pública de los estudiantes, frecuencia de consumo de noticias, credibilidad de los medios, uso de redes sociales y alfabetización mediática.
Cada una de estas variables se evaluó mediante encuestas, entrevistas y utilizando una escala nominal para su análisis. La metodología utilizada pues, nos permitió estructurar la investigación de manera ordenada, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas para comprender eh, mejor la influencia del periodismo digital en los estudiantes universitarios. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Héctor Alemán. Hoy les voy a presentar los resultados de nuestra encuesta sobre la influencia del periodismo digital en la opinión pública de los jóvenes universitarios. Elegimos este tema porque actualmente la mayoría de nosotros nos informamos a través de Internet. Todos los días vemos noticias en Facebook, Instagram, TikTok, X o diferentes sitios web. Y queríamos saber qué tanto influye esta información en nuestra forma de pensar. Para empezar, encontramos que el 89% de los encuestados consumen noticias digitales. Esto nos demuestra que los medios digitales han contribuido en principal fuente, como una principal fuente de información para los estudiantes universitarios. Hoy en día es mucho más común leer una noticia desde el celular que comprar un periódico físico. También preguntamos si las noticias digitales influyen en una forma de pensar. La mayoría respondieron que sí. Esto nos indica que la información que vemos en Internet no solamente nos mantiene informados, sino que también puede influir en nuestras opiniones sobre diferentes temas. Entonces, como otro resultado interesante fue que muchos estudiantes consideran que las noticias digitales influyen en una manera en que presentan la realidad, ¿verdad? Esto significa que la información que consumimos diariamente puede afectar la forma en que vemos temas sociales, políticos, culturales y de varios tipos. Además, observamos que los estudiantes acceden con frecuencia a información digital. Esto demuestra que el uso de Internet para informarse ya forma parte de nuestra rutina diaria. Muchas veces revisamos noticias mientras usamos redes sociales, navegamos desde nuestro teléfono, aparatos móviles. Uno de los puntos más importantes de la encuesta fue la verificación y la información, aunque una buena parte de los participantes afirmó que verifica las noticias antes de creerlas o compartirlas. Todavía hay personas que no lo hacen. Siempre esto preocupa porque actualmente existen muchas noticias falsas o información engañosa circulando por Internet. Cuando preguntamos cuáles son los medios más utilizados para la información en las redes sociales, pues ocuparon el primer lugar. Esto era algo que esperábamos, ya que son las plataformas que usamos con mayor frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, también representa un reto porque no toda la información que aparece en las redes sociales es completamente confiable. En cuanto a la confianza en la información digital, la mayoría respondieron que considera moderadamente confiable. Esto nos muestra que los estudiantes, pues sí, utilizaron los medios, pero también mantienen cierto nivel de duda sobre la veracidad de algunas de las publicaciones que encontramos en estas plataformas. Otro aspecto interesante es que muchos estudiantes pues reconocen que las redes sociales pueden influir en la opinión pública, aunque algunos se muestren neutrales. Esto puede deberse a que a veces no son completamente conscientes de cuánto influyen estas plataformas, ¿verdad? En nuestras ideas y decisiones. Con respecto a las personas que participaron en la encuesta, la mayoría eran jóvenes entre 18 y 23 años y estudiantes universitarios de licenciatura. Por lo tanto, los resultados representan principalmente la opinión de jóvenes que están constantemente expuestos al entorno digital. Para concluir, pues podemos decir que el periodismo digital tiene una influencia importante en los estudiantes universitarios. La mayoría consumen noticias digitales con frecuencia y pues se reconoce que esto influye en una forma de pensar y en la manera en que perciben las diferentes situaciones, ¿verdad? Sin embargo, la encuesta también nos demuestra que es importante desarrollar un pensamiento crítico, verificar la información que recibimos diariamente y consultar fuentes confiables antes de aceptar o compartir cualquier tipo de noticia a nuestros amigos, conocidos
o asegurarnos antes de poder publicar una noticia de esta, ¿verdad? Entonces los dejo con mi compañera y que para continuar lo que es el informe. Buenas noches, mi nombre es Julis Hernández y esta noche les voy a explicar un poco sobre las conclusiones y las recomendaciones del capítulo 5 de nuestra investigación. Los datos demuestran un impacto directo en el criterio. Un robusto 68.2% de los estudiantes admite que ha cambiado de opinión sobre determinados temas de actualidad al leerlos en Internet. Lo curioso es que al mismo tiempo el 64.8% califica a estos medios como solo moderadamente confiables, según los datos de nuestra encuesta. Esto nos dice que la opinión pública en el campus no solo se basa en las verdades absolutas, sino en los jóvenes que deciden interactuar con fuentes que ellos mismos consideran cuestionables. Encontramos que las redes sociales son el canal absoluto para informarse, con un 70.5% de preferencia. Sin embargo, detectamos una fuerte disonancia cognitiva, casi que la mitad de los alumnos, con un 48.9%, se mantiene neutral sobre si las redes afectan su mente. En esto es una alerta porque nos demuestra que los logaritmos operan como un filtro invisible. Evaluamos que la alfabetización mediática y descubrimos una distancia alarmante entre lo que dicen saber y lo que hacen. Aunque un 36.4% afirma que sabe identificar noticias falsas al momento de la práctica, las defensas caen en un 27.3%, solo verifican fuentes de vez en cuando, y un grupo considerable nunca lo hace, dejando la puerta abierta a la desinformación masiva. Los estudiantes de cuarto y quinto año de SUTEC tienen toda la madurez y la formación académica para dudar y analizar. Sin embargo, la migración masiva hacia las redes sociales ha debilitado sus barreras de verificación real. En base a esto, tenemos las recomendaciones. El 70% de los estudiantes usa las redes sociales como medio definitivo para informarse. Y como había dicho anteriormente, el 68% acepta modificaciones en su opinión sobre determinados temas. En base a esto, se recomienda promover el uso crítico y responsable de redes sociales como fuente de información, motivando a los estudiantes universitarios a evaluar la confiabilidad de la información antes de construir una opinión. La mitad de los estudiantes no es consciente de cómo los logaritmos moldean su criterio. Se recomienda promover la implementación de programas de alfabetización mediática y digital en la Universidad de CEUTEC con el propósito de fortalecer las habilidades de los estudiantes para analizar y evaluar críticamente la información que consumen a través de medios digitales. Un 27.3% verifica normalmente la información y una porción significativa no lo hace. En base a esto, se recomienda fomentar la verificación de la información mediante las consultas de fuentes confiables y veríficas antes de su difusión, con el propósito de reducir la propagación de noticias falsas y fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes universitarios. Asimismo, fomentar en los estudiantes universitarios una actitud crítica frente a la información digital, promoviendo el análisis de contenido y la evaluación de las fuentes antes de aceptar, interpretar o difundir cualquier información. Muchas gracias. Esto ha sido nuestro aporte hacia la investigación. Una vez terminado cada uno de los capítulos, queremos agradecer por su atención y esperamos que cada una de la información que brindamos sea de mucha ayuda. Recordemos que lo que quisimos hacer con esta investigación era saber si los jóvenes universitarios en verdad estaban informados de manera detallada, de manera genuina y si de verdad verificaban lo que leían en internet. Bueno, según la experiencia de los expertos y las personas
a las que entrevistamos, que fueron un comunicador y un periodista, nos dijeron que a muchos jóvenes sí les hacía falta lo que era verificar las noticias, pero que no había una mejor manera que hacerlo mediante em, periódicos que ahora existen en Internet y que siempre verificáramos y nos fuéramos a fuentes que de verdad nos aporten, como por ejemplo Diario El Heraldo, ICN o La Prensa. Así que muchas gracias y eso fue todo por parte de la investigación del grupo número 7.